Dios bendiga, hermanos. Aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor. Aleluya. Pongámonos de pies, hermanos, y vamos a leer unos versículos bíblicos en el día de hoy. Aleluya. Lucas 9, 23 y 24, si me acompañan, hermanos, por favor. Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Aleluya. Gracias, hermano. Pueden sentarse. El Señor Jesús, en el tiempo que estaba en la tierra, le habló a sus discípulos, diciéndole estas palabras que acabamos de leer. Y en el día de hoy a mí me toca hablar de ellas. Y qué bendición, hermanos, porque nuestra iglesia ha decidido que cada segundo domingo de cada mes es un domingo misionero. Y en el día de hoy es el segundo domingo del mes de marzo, por lo que nosotros en el día de hoy celebramos nuestro culto misionero. Pero también la iglesia cada mes tiene un tema, y el tema de este mes es la autonegación. Y en el día de hoy me toca exponer hablando de misiones y hablando de la autonegación. Pero cuando investigaba para preparar esto, decía, pero hay una doble bendición en esto. Porque Jesucristo fue nuestro primer misionero. Jesucristo fue el primero en dejar su trono y venir a la tierra a salvar lo que estaba perdido. Pero también en esa venir a la tierra y vivir en medio nuestro, Él tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que dejar de hacer cosas o aceptar cosas en su vida. Y podemos comenzar mencionando el nacer como un niño. Jesús nació como un niño y él vivió en una familia y fue vulnerable como niño. Pero a medida que iba creciendo, tuvo que luchar con rechazo, con burla, con dudas. Pero además de eso, Jesús fue a una cruz, recibió lastigazos, cargó una cruz y murió en esa cruz. Quizás si somos nosotros decimos, no, yo no voy a hacer esto. Pero él tuvo que autonegarse. Él tuvo que decir, no, yo debo cumplir con el propósito al cual he venido a la tierra. Ser misionero, hermanos, es precisamente autonegarse a muchas cosas. Cuando
usted tiene un llamado misionero, cuando usted se decide a ir a otro lugar a ser misionero, usted tiene que dejar familia. Usted a veces deja su profesión. A veces usted deja sus deseos, sus planes, y usted se va a ese lugar a cumplir con el llamado que Dios le ha dado. Por eso, hermanos, hablar de misiones y hablar de autonegarse es como si fuera intrínseco uno con el otro. Ser misionero es negarse en muchas cosas. Por eso, para nosotros, cuando hablamos de misiones, tenemos que pensar en que sí, como misionero, hay cosas que yo tengo que dejar para cumplir. Y Jesús le habló a sus discípulos en los versículos que acabamos de leer, pero en esa conversación había un contexto. Y en capítulo 1, en el versículo 1, del capítulo 9, Jesús envía a su discípulo. Dice el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Yo digo que pareciera como que el Señor, que estaba de hecho entrenando a los discípulos, le comienza a enviar para que tenga esa primera práctica. Y lo envía para ir a sanar enfermos y a predicar el reino de Dios. Después de eso, Él le da una serie de indicaciones. Le dice, mira, deben ir así, deben llevar esto, olvídense, no tienen que tomar estas cosas. Y dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por toda parte. Los discípulos ejercieron la predicación, algo que debe ser característico en nosotros y que nos da sentido a nuestra vida cristiana cuando vamos y le llevamos la palabra del Señor a otros. En el versículo 7, yo he dicho que pareciera como si tuvieron una pausa. Lucas 9:7, porque dice, y Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos han resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Es importante este versículo, hermano, o estos versículos, porque nos dice que en ese momento había una preocupación por lo que estaba sucediendo. Debemos recordar que los judíos tenían obligatoriamente que ir y recibir educación, y que estos recibían educación integrada con el Torá, por lo que ellos conocían lo que decía el Torá, y el Torá decía que iba a nacer el libertador,
Ellos estaban bajo el yugo de Roma. Y Roma tenía a Herodes el tetrarca como para dirigir ese lugar. Y aún Herodes estaba preocupado. Pero los judíos decían, nosotros estamos esperando a ese Mesías prometido. Estamos esperando a ese que viene a libertarnos. Por lo que en estos versículos nos dice que había preocupación por lo que estaba sucediendo. Pero luego en el versículo 9, los discípulos regresan de su evangelización y comienzan a retroalimentar al Señor, a explicarle al Señor cómo le fue. Pareciera como si en ese proceso la gente escuchó lo que decían los discípulos, veían lo que hacían los discípulos y le siguieron. Porque dice que estando el Señor con sus discípulos, llegó mucha gente. Y el Señor aprovechó el que esa gente estaban en ese lugar y comenzó a predicarle. Pero viene la preocupación y dice, pero ya se está poniendo tarde, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y los discípulos le dicen, Señor, despídelo. Dile que vayan a su casa a comer, dile que vayan a su casa a buscar un lugar para descansar. Y el Señor le dice, denle de comer. Y para los discípulos, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si lo que tenemos son 5 panes y 2 peces? Bueno, el Señor hace un milagro y da comida a 4,000 personas. Pero en el versículo 18, el Señor ya solo con los discípulos en Cesarea de Filipo le comienza a preguntar a los discípulos. Es como si el Señor quisiera decir, déjame ver qué tan claro están los discípulos. Y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el día de hoy yo quiero aprovechar para preguntarnos entre nosotros, ¿quién dice la gente, hermanos, que es ese Jesús al cual nosotros predicamos? ¿Qué dice la gente de ese Jesús que ven en mi accionar? ¿Qué dice la gente de ese Jesús el cual ha transformado mi vida? ¿Qué dice la gente de ese Jesús que yo quiero que se refleje de mí? ¿Qué dice la gente de ese Jesús que tú estás mostrando en tu trabajo? ¿Qué dice la gente de ese Jesús que tú estás mostrando en tu casa? ¿Qué dice la gente de ese Jesús que tú llevas a las tiendas, al colegio, a la universidad? ¿Qué dice la gente de ese Jesús? Pero después de preguntarle, ¿qué dice la gente de ese Jesús? Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes de ese Jesús? Podemos preguntarnos nosotros también. ¿Qué tú, hermano? ¿Qué yo digo de ese Jesús? ¿Qué tanto yo conozco a ese Jesús? ¿Qué tanto yo vivo mi vida mostrando a ese Jesús? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Quién es ese Jesús para ti? Ese Jesús para ti, el que se para aquí, predica de él. Ese Jesús es el que sabemos que murió un día en la cruz. ¿O ese Jesús tú tienes una relación personal con él? Ese Jesús es el que tú sabes que vendrá a buscarnos.
que un día seremos arrebatados por Él y estaremos con Él, pero que habrá una boda del Cordero en el cual seremos confrontados como hemos vivido nuestras vidas. ¿Conocemos nosotros a ese Jesús? ¿Conocemos tú y yo a ese Jesús? ¿O sencillamente sabemos que es Jesús? Porque aún los que no conocen a Jesús dicen Jesús y hablan de Jesús. Y saben que Jesús es bueno. Y saben que Jesús, etcétera, etcétera. Pero tú y yo, ¿qué conocemos de ese Jesús? Luego de hacerle la pregunta, hermanos, no me dice la Biblia qué pasó. Solo me dice que Pedro respondió. Yo no sé si como están ustedes ahora estaban los discípulos. Calladitos cuando le preguntaron, ¿quién dice ustedes que soy yo? Yo no sé si era que no tenían una respuesta que darle. Yo no sé si era que tenían temor de decirlo o sencillamente si fue que Pedro, como era sanguíneo, no dejó que los otros hablaran y respondió. Pero la palabra me dice que Pedro respondió. Y Pedro dice, el Cristo de Dios, Lucas 9:20. Pero si buscamos los pasajes paralelos, en Mateo 16:16 dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibe en ese momento una revelación de quién es el Cristo. Ahora, hermanos, vivir una vida viniendo a la iglesia, vivir una vida diciendo soy cristiano sin tener una relación con ese Cristo. Perdónenme la palabra, pero quizás es un desperdicio. ¿Quién es ese Cristo? Lo que yo no conozco, hermano, yo no puedo darlo. Lo que yo no conozco, yo no puedo luchar por él. Lo que yo no conozco, difícilmente trabaje por eso. Entonces es imperante de que cada uno de los que estamos aquí conozcamos quién es ese Cristo. No solo saber que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sino que ese Cristo vive en mi corazón. No solo saber que Cristo vendrá y arrebatará a su iglesia, sino que yo me iré con Él porque Él vive en mí. Es necesario, hermanos, que esto suceda en nuestras vidas. En el versículo 21 el Señor le dice a sus discípulos, eso que Pedro, bueno, y esto lo asumo yo. Esto que Pedro acaba de decir es verdad, pero no se lo digan. Leo el versículo. Pero Él le mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente. O sea, le dio un mandato, le dijo, mira, sí, eso es verdad, pero ¿por qué? Decía en la mañana que Cristo tiene un cronograma. Cristo tenía un cronograma, Cristo tenía un plan y Él no quería que ese plan fuera abortado o que Él tuviera que hacer otras cosas. Por tanto, sencillamente, Él le dice, sí, eso es verdad, pero en el versículo 22
Él quiere aclararle a sus discípulos. Hermanos, y quizás para nosotros hoy, con el conocimiento bíblico que tenemos, se nos hace muy fácil entender que Jesucristo vino, que murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó, y que luego que resucitó, Él le dijo a sus discípulos: vayan, hagan discípulos a todas las naciones y yo vuelvo por ustedes y le voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Pero los discípulos en ese momento no conocían esto. Sencillamente conocían que iba a venir un Mesías y que ese Mesías era el libertador y que iba a estar en el trono de David y que Él iba a gobernar. Por tanto, Él iba a libertarnos de Roma y por tanto, yo estoy esperándolo para que Él haga eso. Roma no tenía más poder que el Dios al cual nosotros le servimos. Por tanto, ellos no esperaban que Roma iba a poder a ese Mesías que venía a libertarnos, Él iba a poder crucificarlo. Pero el Señor tiene que explicarle. Y para nosotros en el día de hoy también Él quiere que nosotros entendamos que era necesario la muerte de Él en la cruz. Y dice el versículo 22: y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros debemos entender, hermanos, que Él vino a expiar los pecados de nuestra vida. En ese momento Él no vino a libertar al pueblo. Él vino a expiar el pecado. Pero después de eso, Él resucitó al tercer día y Él prometió que sí volvía por ti y por mí. Ahora, en el versículo 23 dice, que fue el versículo que leímos, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, Él viene a buscarnos. Ahora, ¿está usted y yo viviendo en pos de Él? ¿Estamos usted y yo viviendo para servirle a Él? Él viene a buscar los que están en pos de Él. Él no viene a buscar a todos los que vienen a la iglesia, hermanos. Él no viene a buscar a todos los que nacieron bajo una familia cristiana. Él viene a buscar a los que están en pos de Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Él no está diciendo, ustedes tienen que venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nosotros sabemos, hermanos, que no hay otra cosa en esta tierra más importante que vivir en pos de Cristo. De nada nos sirve venir todos los domingos a la iglesia y no vivir en pos de Cristo. De nada nos sirve hacer un posgrado teológico y no vivir en pos de Cristo. De nada nos sirve, hermano, servir a todo el mundo si no vivimos en pos de Cristo. ¿Qué es vivir en pos de Cristo? Es servirle a Él, es vivir para Él. Pero cuando usted decide que quiere vivir en pos de Cristo, hay tres cosas que el Señor le pide a usted y a mí. Él le dice, lo primero que tiene que hacer es hacer una autonegación. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Busqué qué es negarse a sí mismo y lo que encontré fue lo siguiente.
La palabra negarse significa renunciar. Es dejar de lado la forma de vida incorrecta. Es renunciar al pecado. Es tomar la decisión y cortar tajantemente con aquello que te aparta de tu Señor. Eso implica que revise tu vida y que veas si en ella hay pecado. No puedes ser cristiano si sigue con tus chismes, idolatría, mentira, enojo, rencor, inmoralidad, vicio, etcétera, 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 etcétera. Nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas que nos gustan. Tenemos muchas cosas que deseamos. Tenemos muchas cosas que nos agradan. Pero 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Autonegarse, hermano, no significa que usted viva una vida amargada, viva una vida sin disfrute de la vida. Todo lo contrario, vivir una vida en Cristo es vivir una vida en libertad, es vivir una vida de alegría, de paz, de seguridad. No es que no disfrute su vida. No es negarse a nuestro ser natural, a nuestras necesidades físicas, a nuestra vida espiritual. A veces, hermanos, estamos tan preocupados por las cosas del Señor que no tenemos tiempo ni para orar. Autonegarse, niéguese a sí mismo. La segunda cosa que el Señor dice es, tome su cruz. Y para mí, mientras preparaba esto, yo decía, toma tu cruz. Y a mí me enseñaron desde que llegué al Evangelio que tomar mi cruz. Y yo escuchaba a la gente que decía, no, hay que tomar la cruz. Tengo este dolor, pero la cruz hay que llevarla. Es como si nos enseñaron que tomar la cruz era sufrimiento. Como que tomar la cruz es luchar con cosas. No. Lo que Jesús llevó encima era el mecanismo por el cual lo iban a ejecutar. Por lo que la cruz es aquella cosa que se utiliza para la sacrificación de Cristo. Por tanto, la cruz tuya es aquello que te hace pecar. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cosa que te lleva al pecado? ¿Cuál es la cosa que no te da libertad? ¿Cuál es la cosa que tú tienes que asegurarte que no pase porque te va a llevar al pecado? Esa es tu cruz. Tómala, póntela encima para que cuide de ella. Llévala contigo todo el tiempo. Y cuando la lleve contigo, el Señor no te dice, déjala. No, póntela, acuesta y ve con ella, camina con ella. Lleva tu cruz. ¿Qué es lo que me hace hacer cosas incorrectas? Yo creo que nos merecemos una evaluación a nosotros mismos. Y tomar esa cruz y llevarla a cuesta. Llevarla a cuesta es llevarla que no sea que me controle ella, sino que yo la controle a ella. Toma tu cruz. Y cuando nosotros dejamos todas aquellas cosas
que hacemos incorrectamente y tomamos lo que nos hace que lleguemos ahí, entonces seguimos a Cristo. Y Cristo estará a nuestro lado y nos ayudará. Y cuando llega en esos momentos de deseo de hacer esas cosas que yo tengo controladas, Cristo está ahí para ayudarnos. Cristo está ahí para soportarnos. Cristo está ahí para decirnos, no, tú puedes. Aleluya. Si quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, sígueme. Yo pudiera decir, hermano, que si no nos estamos negando a nosotros mismos y si no hemos tomado nuestra cruz, aunque estemos siguiendo a Cristo, ¿tiene algún valor eso? ¿Tiene algún valor seguir a Cristo sin haber autonegarnos, sin haber tomado nuestra cruz? ¿O tiene algún valor haber autonegarnos y dejar suelta la cruz? ¿O tiene algún valor andar con la cruz a cuesta, pero no autonegarnos? El Señor no dio opciones. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Hermano, dice cada día. ¿Qué significa eso? Que cada día tenemos luchas, que cada día tenemos que controlar a nuestra cruz. Cada día. No era ayer, no es hace un mes, es cada día. Y luego que hayamos hecho esas dos cosas, entonces seguimos a Cristo, hermano. Aleluya. A modo de conclusión, nosotros debemos entender esto. Muerte de todo lo que eres o todo lo que somos. A todo lo que quiere o a todo lo que queremos, a fin de entregarlo todo a todo lo que Él es. Los seres humanos somos tan débiles que con demasiada frecuencia, cuando recibimos pequeñas bendiciones, nos olvidamos que hay un creador. Uno que creó un huerto del Edén para que vivamos felices y sin necesidades. Para que seamos creativos y lo desarrollemos. Pero que precisamente en ese huerto que Él creó, nosotros los arruinamos todo. Desobedecimos, mas aún Él ha prometido que nos sacará de esta tierra y que luego vendrá con nosotros a realizará esa restauración total de lo que Él inició en el huerto del Edén. Jesucristo vuelve. Seremos arrebatados y después volveremos con Él para restaurar lo que Él creó en el huerto del Edén. Pero tenemos que autonegarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Pongámonos de pie, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Que ella, Señor, cumpla
el propósito en cada una de nuestras vidas. Tú eres quien conoce a cada uno de nosotros y sabe en qué cosas, Señor, estas palabras son necesarias para cada uno. Realiza transformación, Señor. Realiza cambio en nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos hombres y mujeres que te sirvan a ti de forma integral, Señor. Que podamos, Señor, aleluya, tener la moral, aleluya, suficiente para ir y hablarle a otro de ti. Que el enemigo no encuentre obstáculo en nuestra vida, en nuestro accionar. Sino, Padre, que seamos hombres y mujeres, aleluya, que dejemos verte a ti a través de nosotros, Padre. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para el Señor. Poderoso mensaje, retador para nuestras vidas. Así, hermanos, de pie, vamos a tener un momento de intercesión. Tenemos